Vamos a comenzar ya la conferencia Calidad de Vida en el Trabajo. La imparte la doctora Juana Patrón Pérez, actualmente es profesora de aquí de la facultad. Es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Pachuca. Obtuvo los grados de maestría en Administración y doctorado en Administración en la Facultad de Contaduría y Administración de aquí de la UNAM. Ha impartido cátedra y ha dirigido tesis de licenciatura, maestría, doctorado en diversas instituciones de educación superior del país y en empresas como Pemex y Liverpool. Sus intereses en investigación están enfocados al estudio de los factores que facilitan u obstaculizan la retención, el crecimiento, el desarrollo continuo, la salud ocupacional, el bienestar y la calidad de vida en el trabajo del factor humano en organizaciones mexicanas. Además, realiza investigaciones en clima y cultura organizacional, liderazgo, burnout, satisfacción laboral, justicia organizacional. Así también se enfoca al estudio del impacto de las organizaciones en el factor humano, entre otros. Démosle un aplauso de bienvenida. Sí, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a tratar el tema de calidad de vida en el trabajo, que es parte de un proyecto PAPI. Y bueno, aquí vamos a hacer un breve recorrido con una introducción como puntos de reflexión interesantes que vean ustedes la propuesta que tenemos en cuanto a la definición de la variable por el constructo y tentativamente lo que conforma la escala de medición que ya estamos por iniciar en la parte de piloteo, que ya está pues integrada en su conjunto con reactivos y una estructura que van a ver al final. El objetivo pues es definir, si pasamos la siguiente lámina, es definir el constructo. Es un constructo que tiene su origen con la revolución industrial. Si ustedes ubican a la revolución industrial a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, es donde vemos el surgimiento de las fábricas, de las empresas, pero ya un poquito ya en producción en masa, cuando se estructuran como fábricas y ahí empiezan a notarse más, a hacerse evidentes las necesidades de contar con espacios laborales un poco más acordes a la trabajadora, a sus necesidades. Entonces aquí veríamos la parte de la definición del constructo y la propuesta de la escala, que en otros momentos les compartiremos. La siguiente, por favor. Veremos algunos fundamentos, la definición, la medición y nuestra propuesta. La siguiente, por favor. Las primeras láminas son un poquito hacer reflexión sobre lo que ocurre dentro de las empresas, aunque solamente aquí mencionaremos a dos autores, uno que es Michel Foucault, que dentro de la empresa pues hay ciertas prácticas, como por ejemplo la disciplina, que ya lo vemos a veces como común, ¿no? O la inspección o la vigilancia, que finalmente se puede traducir hasta en supervisión o control, el exceso de control, ¿no? Esta parte, ¿por qué el trabajador tiene, yo siempre los cuestiono, ¿por qué el trabajador tiene que checar cuando llega y cuando sale, verdad? Porque si no lo controlas, no hace lo que se espera de él, ¿no? Las sanciones, los castigos, las evaluaciones, si no lo evalúas, seguramente que él de su voluntad no haría cosas que debería hacer dentro de su trabajo, ¿no? Entonces esta parte está ligada igual a la calidad de vida en el trabajo, en el sentido de que debemos de ofrecerle espacios al trabajador, no necesariamente solo controlarlo, ¿no? Sino también espacios donde sea autónomo, donde pueda desenvolverse y desarrollarse, ¿no? Ese es un poquito como mi gran línea de investigación. Esos son mis intereses en general, poder identificar ese crecimiento que pueda tener la persona dentro del trabajo, ¿no? Y está ligado a la salud ocupacional y a la calidad de vida en el trabajo. Entonces, este es un buen antecedente. Recuerden que Michel Foucault nos habla de empresas igual de la revolución industrial y de diferentes tipos de organizaciones. La siguiente, por favor, ahí nos hace ejemplo de algunas cuestiones como la vigilancia, como la disciplina y todas estas cuestiones que le exiges al trabajador porque no puede tener fallos, ¿no? Esta parte de
habla de micropenalidades, es decir, todo se sanciona dentro de las empresas. Se sanciona que llegue tarde, se sanciona que no cumpla con sus actividades, se sanciona cómo habla, cómo viste, cómo se comporta. Y la verdad es que, aunque estas son aportaciones del principio del siglo XX, el día de hoy es lo mismo, ¿no? Es decir, buscas un trabajador que porte un uniforme, que vaya bien arreglado, vestido, ¿verdad? Con un cierto tipo de conductas, de comportamientos, y que se apegue a las normas, reglas del trabajo, ¿no? No te interesa a veces como empresa qué pasa con el trabajador, si tiene necesidades, si tiene ciertas problemas personales o situaciones personales, porque interesa más lo que a la empresa le preocupa, ¿no? Un poco, la siguiente lámina, un poco lo que se pueda, no se logra obtener a través de ciertas conductas, pues se hacen ciertas disciplinas o castigos, ¿no? Y entonces nosotros todos los días temprano vemos a los trabajadores que corren por llegar pronto a su trabajo, ¿verdad? Porque no pueden llegar tarde, o si llegas demasiado tarde no hay esa flexibilidad, ¿no? Ya no hay esa flexibilidad de que si tuviste un problema, ¿no? Entonces a veces el trabajador tiene que estar bien con el jefe, ¿no? Para poder ir haciendo más flexible las situaciones. Y entonces estos son algunos de los antecedentes. Hay otros puntos que a veces no los analizamos, un poquito con Taylor, por ejemplo, él ya decía que el trabajador no trabajaba, ¿no? Que hacía que trabajaba, ¿no? El tipo de simulación, o lo que nos decía hace rato Germán, ¿no? El evitar, ¿no? El que haces como que te pago y haces como que trabajas, ¿no? Y entonces esta hipótesis de la posible simulación o holgazanería que le llamaba Taylor, pues ya estaba aquí desde el siglo XIX, ¿no? Ya en las fábricas, en las empresas ya se hacía notar, ¿no? Incluso por eso se hacían diferentes tipos de estudios desde empresas que fabricaban bicicletas hasta las que fabricaban los alfileres y todo tipo de fábricas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, se revisaba que el trabajador trabajara, ¿no? Y a la fecha podríamos decir casi que lo mismo, ¿no? Yo todavía no veo empresas que tengan en el horario de trabajo, por ejemplo, espacios o horarios de descanso o de receso, ¿no? No lo hay. Casi que te vas con la jornada de continuo, que si entras a las 7, 9 de la mañana, 8 de la mañana, y en México se estila como que salir hasta las 7 de la noche, ¿no? Y eso con un inter de comida de 1 a 2 horas, y entonces se olvidan de ti como persona o como ser humano, ¿no? Entonces, pero como así es la práctica, pues así aceptamos, ¿no? Y trabajamos y así le hacemos. Cuando entras temprano, sales temprano de tu casa y regresas igual ya tarde, ¿verdad? Un poco con Taylor se veían las razones internas de cada sujeto y las de la empresa, aunque las que menos peso tenían eran las de la empresa. Un poquito allí se le atribuía más al trabajador, ¿no? El que trabajaba de manera simulada, ¿verdad? Que eran originadas todos estos tipos de comportamientos la siguiente, por favor, en el trabajador. La siguiente y la siguiente, por favor. Entonces, un poquito en esta parte del trabajo hay muchos antecedentes, así lo podríamos ver en todo tipo de empresas, y la evolución ha llegado a otro punto, ¿no? Si lo vemos del lado opuesto, y si analizan algunos términos actuales, tenemos lo que es el trabajo decente que marca la OIT, lo vemos como que del otro lado de la moneda, el trabajo saludable, ¿verdad? Incluso el bienestar en el trabajo, ¿no? Ya estamos hablando de cuestiones un poquito más allá, incluyendo la calidad de vida en el trabajo. Entonces, ya no estamos pensando que el trabajador va a simular, ¿verdad? O va a hacer un derroche, como decía Taylor, que había que cuidar hasta el último céntimo, ¿no? Porque el trabajador no trabajaba todos los minutos o el tiempo cuando llegaba a trabajar. Entonces, del otro lado tenemos este tipo de perspectivas. La siguiente, por favor. Y estaríamos hablando que, por ejemplo, la OIT habla de un trabajo
precario. ¿Por qué abordar estos temas? Un poco porque están relacionados con la calidad de vida en el trabajo. Decir un trabajo precario, pues es aquel lugar donde hay riesgos, ¿verdad? Donde hay riesgos o donde hay incertidumbre en cuanto a la duración del empleo, o bien la relación de trabajo es encubierta o ambigua, no es clara, no le digo para qué lo contraté al trabajador y finalmente le doy otras actividades, o no le doy las prestaciones que le dije, ¿verdad? Donde hay imposibilidad de gozar con la protección social, pues ahora cuántos empleos, sobre todo estos que se van a dar por horas, ya no van a tener en sí toda la protección de la seguridad social, ¿verdad? O los salarios son bajos, o hay algunos obstáculos para afiliarse, o para negociar, o para asociarse. A eso se refiere como trabajo precario, ¿no? Si lo vemos como la primera palabra, es una incertidumbre, ¿no? Entonces este es uno de los términos de los más recientes. La siguiente, por favor. Tenemos que la OIT en uno de los simposios del trabajo precario habla lo señala como un arreglo contractual de la duración limitada, ¿verdad? En donde la relación de trabajo puede ser encubierta o a veces no adecuada. Las relaciones no son las adecuadas a como lo espera el trabajador, más ahora que los grandes grupos ya no están contratando directamente, están apoyándose en un tercero o en una empresa que hace las subcontrataciones, y entonces tu contrato laboral va siendo hacia otra empresa del grupo o de la gran empresa, para que no vayas teniendo como ciertos derechos, ¿no? Antigüedades y algunos beneficios, ¿verdad? En ese sentido, la OIT marca como condiciones precarias un salario bajo, una escasa protección frente al despido, es decir, esto se da mucho en no sé si han llegado a investigar más a fondo, como en la empresa privada, esto del despido, pues estamos sujetos a un despido en cualquier momento. Y en el sector público, hace más de 100 años que hubo un logro muy grande. En el sector público se logró la propiedad del trabajo. Los que tienen una plaza de base, que le llaman una plaza fija o de permanente, es resultado de un logro laboral del sector público. De tal manera que cuando tú tienes una plaza definitiva, no te la pueden quitar tan fácilmente, ¿no? Y por eso a veces tenemos el lado opuesto, ¿no? Trabajadores que gozan de un trabajo fijo, pero que por lo mismo ya están desalentados y ya no aportan nada, ¿no? Entonces los tenemos ahí como estáticos, ¿no? Pero están cómodos porque están en una plaza más segura. Pero esto es como el lado opuesto del trabajo precario, ¿no? Es tener un trabajo un poco más seguro en cuanto al despido. Entonces aquí diríamos que las condiciones precarias son salarios bajos, escasa protección y una falta de acceso a la protección social y a los beneficios, ¿no? Que tiene un trabajo de tiempo completo, ¿verdad? Y la última parte, que también habla de la precariedad del trabajo, lo que es la falta de acceso a la protección, una posibilidad nula de los trabajadores a ejercer sus derechos, que esa es otra cuestión que todavía como país no hemos avanzado mucho, ¿no? Y que en la parte laboral, por ejemplo, ya las demandas de tipo laboral tratan de garantizar ese tipo de derechos, ¿no? Entonces son algunos antecedentes. Tenemos otro término igual que nos importa mucho para llegar a la calidad de vida en el trabajo, que son contar con oportunidades, que sería el trabajo decente, aunque no estoy muy de acuerdo con el nombre, ¿verdad? Trabajo decente es como si dijeras que hay trabajo indecente, ¿verdad? Y como que no lo es. Sin embargo, la OIT habla que significa contar con oportunidades de trabajo, de un trabajo que sea productivo, que tenga un ingreso digno, y aquí empezamos a hablar de lo que nos interesa a nosotros, un ingreso digno, ¿no? Y que haya protección social para las familias, ¿no? Y entonces ahí siempre les decimos, si vas a trabajar, procura que te den seguro social, ¿no? Porque al menos tienes un respaldo, una garantía en una necesidad determinada, ¿no?
que también ofrezca perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, es decir, que la persona tenga una razón de ser, un sentido de vida, que tenga un sentido su vida laboral. No que, perdón que voy a hablar y perdón si a alguno lo ofendo con lo que voy a decir, yo me niego a aceptar que un trabajador sea 20 años esté ocupando el mismo puesto, ¿no? O, por ejemplo, que una secretaria sea 20 años secretaria o 30 años secretaria, ¿no? Cuando pudiste haber crecido y la empresa te hubiera podido apoyar y te hubiera ayudado, empujado a desarrollar más cosas. Les quiero comentar que recién he estado un poco vinculada a una empresa mexicana que tiene un esquema de formación virtual y que le puede ofrecer al trabajador desde estudiar su bachillerato hasta hacer una maestría, ¿no? Y las empresas ya no se interesan por eso, ¿no? Las empresas no brindan luego esas posibilidades de desarrollo personal, libertad para que las personas expresen sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan en su vida, ¿verdad? Y la igualdad en el trato y la oportunidad en el trato. Entonces, son algunos como antecedentes. Tenemos también lo que es trabajo saludable, que este término lo maneja más la OMS, en donde un lugar de trabajo saludable es aquel que permite promover y proteger la salud, la seguridad y el bienestar del trabajador. Entonces son términos que nos van a llevar un poquito a lo que son el movimiento de la calidad de vida en el trabajo, de lo cual voy a hablar brevemente, voy a tratar de ver el tiempo, ¿verdad? Porque si no se me va a comer el tiempo, ¿verdad? La calidad de vida en el trabajo tiene varias etapas, no solo como variable ni como constructo. Este término habría que verlo como todos los esfuerzos que han hecho las empresas por implementar acciones. Hay una primera fase que está enfocado a los efectos del empleo en la salud, el bienestar y la satisfacción del trabajador, que va de 1969. Si les pasa a la siguiente, perdón, y la siguiente. Perdón que ya se me olvidan las láminas, por eso me gusta más el control, ¿verdad? La primera fase va de 1969 a 1974, está enfocada al bienestar y la satisfacción de los trabajadores, y la segunda está un poquito desde el 75 a la fecha, que desafortunadamente la calidad de vida en el trabajo se le ve como un factor de competencia internacional, es decir, cómo hacer más competitiva a la empresa. Y es ahí donde las cosas como que se pierden, ¿no? Se distorsionan porque se vuelve utilitarista todo. La siguiente lámina, por favor. La calidad de vida en el trabajo surge a mediados de los años 60, pero ya de manera formal, como una necesidad de humanizar todos los ambientes y entornos de trabajo. De aquí se hablaba de la calidad de vida laboral o la calidad del empleo. El objetivo es lograr una mayor humanización del trabajo, mediante obviamente con puestos más ergonómicos, condiciones más adecuadas, seguras, saludables, organizaciones más eficaces, participativas, democráticas, que permitieran satisfacer necesidades y demandas del personal. Ese es un poquito el gran propósito, aunque el término de humanizar pues se queda todavía muy grande, ¿verdad? Que es humanizar como si antes hubieran estado deshumanizados, cosa que no era, ¿no? En la siguiente, por favor, Hofstede señala que la calidad de vida en el trabajo es la tercera revolución industrial. La primera fue con las máquinas, la segunda fue con las computadoras y la tercera es este proceso que se le llama de humanización del trabajo. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, la calidad de vida en el trabajo surge por esa relación que tiene el trabajo con la vida personal del trabajador. Es decir, cuando el trabajador llega a la empresa, no se separa de lo que él tiene, ni de lo que él es, ni de sus circunstancias, ni de su situación. Entonces surge por ese vínculo que tiene y esa relación que tiene. Es decir, el trabajo en sí debería de propiciar un equilibrio
con esa vida personal o familiar que tiene cada trabajador, ¿verdad? Hay muchos esfuerzos para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores. Formalmente el término lo introdujo la General Motors y desde entonces a la fecha hay muchas empresas que han implementado programas de calidad de vida en el trabajo o calidad de vida laboral, ¿verdad? Y esto ha permitido mucho también avances. La siguiente, por favor. El aspecto de humanización a lo que se refiere el concepto, aunque todavía no hemos visto el concepto ni con qué definición nos quedamos, pues habla sobre condiciones de trabajo, las condiciones físicas, el sueldo. Algunos autores hablan de un salario digno o un salario que permita cubrir las necesidades, la protección del trabajador contra riesgos y accidentes, contra el uso o el abuso de autoridad, por ejemplo, el trato, un buen trato, como protección y extensión de los derechos humanos, y como la necesidad de que el trabajador tenga un trabajo significativo con posibilidad de que sea satisfactorio para él. En ese sentido entra la participación y la participación en la toma de decisiones, el poder colaborar. Esos son algunos antecedentes. La siguiente, por favor. Las etapas en sí del constructo son estas. Primero se le ve a la variable, a la calidad de vida en el trabajo como una variable, luego como un enfoque, se llegó a ver como un método, como la receta, como la panacea, como un movimiento y como un concepto global, aunque habría algunas más que hablan de una perspectiva más integral, tanto objetiva como subjetiva. Entonces, brevemente veríamos estas etapas. La primera como variable, pues porque la calidad de vida es una reacción individual a todos los aspectos de experiencia laboral o consecuencias que ocurren en el desempeño de su trabajo. Esto dio origen a que se le equiparara a la calidad de vida en el trabajo como parte de la satisfacción laboral. ¿Sí? Es por eso que en muchas escalas de calidad de vida en el trabajo la satisfacción laboral está dentro de ellas, ¿no? Está como un factor. Y bueno, esta primera etapa, la siguiente, por favor, la siguiente. Esta primera etapa derivó a la calidad de vida en el trabajo como un enfoque, es decir, generó el desarrollo de prácticas al interior de las empresas para mejorar las condiciones y el entorno de trabajo. Ya les decía que uno de los pioneros en esto fue la General Motors, y surge también lo que ya de manera más formal la parte de gestión del recurso humano para mejorar ahora sí resultados individuales y organizacionales, porque durante la revolución industrial lo que se buscaban eran resultados organizacionales, resultados empresariales más que individuales. Entonces esto ha dado pauta a que se vean ambos resultados. La siguiente, por favor. Como método, generó esta corriente, ha generado métodos, técnicas, enfoques, procedimientos, técnicas para hacer un ambiente laboral más productivo y más satisfactorio. En ese sentido, bueno, se generaron técnicas como el desarrollo de los grupos autónomos, que ahora los conocemos como grupos autodirigidos, ¿sí? Para evitar tanta vigilancia, tanta supervisión y fomentar una mayor participación en el trabajo. Surgieron esta parte de, no sé si ya las han revisado en alguna de sus materias, el enriquecimiento del puesto, el enriquecer las actividades, porque luego son tan rutinarias o mecanizadas que pierden atractivo, ¿no? Y el diseño de puestos integrando la parte técnica y social, es decir, un poquito el enfoque sociotécnico que permitía enriquecer también las actividades que realizaban los trabajadores. Después tenemos la siguiente, por favor, un cuarto enfoque, cuando se le ve a la calidad de vida en el trabajo como un movimiento, que es vista como una ideología. Aquí ya las empresas incluso lo ven como una filosofía, ¿verdad? Se generaron también actividades como por ejemplo la formación de equipos y grupos o proyectos específicos para lograr la calidad de vida en el trabajo,
Aquí surge un poquito de la mano lo que es la democracia industrial, es decir, la posibilidad de participar en la toma de decisiones, en opinar, en hablar, en que ser escuchado, y se va de la mano con la administración de corte participativo, ya no tanto impositiva o autocrática, sino basada en la participación. La siguiente, por favor. En una quinta definición, estamos hablando de entre 1979 y 1982, se percibe la calidad de vida en el trabajo como la panacea, es decir, es la receta para poder competir, ya sea en el ámbito nacional o internacional como empresa, para resolver los problemas de organización y ya ni se diga de productividad, ¿no? Entonces, este es un poquito, diríamos, un concepto como que retrocede mucho, porque vuelven a surgir dudas de qué es en realidad la calidad de vida en el trabajo, ¿no? Es decir, se le quiere luego tomar como una herramienta que permita lograr los objetivos de las empresas. La siguiente, ya más recientemente se habla de un enfoque más integral que toma en cuenta aspectos objetivos del entorno laboral y aspectos subjetivos. Y esto abre los ejes a conocer lo objetivo y subjetivo del entorno laboral, a separar lo que se refiere al trabajador y a la organización, y a llegar a aspectos como la calidad de vida en el trabajo de tipo psicológica y la calidad de vida del entorno de trabajo. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí la dimensión objetiva, bueno, hablaría un poquito de muchos aspectos del trabajo, desde el salario, la seguridad social, el puesto, las actividades, la organización, incluso las condiciones de trabajo. Sin embargo, la dimensión subjetiva está más basada en las percepciones y las experiencias que tiene el trabajador, ¿verdad? Y que de alguna manera va teniendo en el ámbito laboral y le va repercutiendo en su estado de bienestar y de salud. La siguiente, por favor. Y el punto de vista del trabajador que habría que analizar dentro de la calidad de vida en el trabajo, pues es un análisis micro, ¿verdad? De aquello que percibe, y el punto de vista de la organización es mucho más amplio. Lo ideal sería que vayan empatadas las dos cuestiones, es decir, esa percepción que tiene el trabajador con esas condiciones, porque ¿de qué me sirve que mi percepción esté muy bien cuando mis condiciones son malas, ¿no? O no tengo ni siquiera un espacio de trabajo, o trabajo en un espacio muy reducido, sin las condiciones adecuadas de luz, de seguridad, ni de equipo, ni de materiales. Entonces, lo ideal sería que ambas estuvieran unidas. La siguiente, por favor. En la parte psicológica, pues es la valoración subjetiva que vamos a dar, que da cada persona a ese ambiente de trabajo, a esos comportamientos, percepciones, valoraciones e interpretaciones que se hace del ambiente de trabajo, y también en la parte objetiva todas las condiciones físicas o intrínsecas al puesto y al ambiente. La siguiente, por favor. Bueno, de manera breve, ya si lo vemos aquí como por ejemplo condiciones objetivas, pues tendríamos que considerar el medio ambiente físico, el tecnológico, el contractual, el tener un contrato, el medio ambiente productivo, el medio ambiente profesional. Y si lo vemos en la parte subjetiva, pues son esas percepciones que de alguna manera el ámbito personal está ligado al ámbito laboral, ¿verdad? Donde ya el trabajador se ve dentro de su ambiente laboral, dentro de un grupo de trabajo, dentro de la empresa y dentro de una estructura organizacional donde desempeña un trabajo. Entonces, esos dos ejes no hay que perderlos de vista en ningún momento. La siguiente, por favor. Algunos otros autores nos hablan de que la calidad de vida en el trabajo es resultado también de tres aspectos, como son las dimensiones sociales, las de crecimiento personal y la parte de cambio y mantenimiento del sistema, ¿no? Entonces esas serían también algunas clasificaciones. La siguiente. Estoy tratando de que me dé tiempo, es mucho, pero voy a tratar las demás, me voy a ir más rápido. En cuanto a nuestra propuesta de la definición, bueno, la siguiente, por favor, vamos a pasar las siguientes láminas un poco más rápido. La verdad es que
En la literatura hay un amplio número de definiciones. La siguiente, Walton es uno de los primeros que habla de que es un proceso de humanizar, ¿verdad? Sin embargo, nada más estas son enunciativas. La siguiente, me voy a ir rápidamente, la siguiente, y la que sigue, por favor. Y bueno, ahí vamos a ir viendo, lo que tenemos ahorita son como unas 85 definiciones a lo largo del tiempo, por si a alguien le interesa ya en particular, ¿verdad? Es mucho y no podríamos ver todas aquí, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, nuestra propuesta para definir la calidad de vida en el trabajo, después de ver esas etapas, ¿cómo lo ven? ¿Difícil? ¿Complejo? La siguiente, por favor. Entonces, lo que pensamos, pues, que realmente es el grado en que el trabajador pueda satisfacer una amplia gama de necesidades y expectativas personales, considerando el ámbito laboral y profesional, o profesional, porque hay trabajadores que no son profesionistas y no tienen ese ámbito, ¿verdad? Importantes, mediante un trabajo que le pueda proporcionar al trabajador lo siguiente. Entonces, estamos viendo como la posibilidad de que él, su trabajo en una empresa, pueda lograr satisfacer un amplio número de necesidades. ¿Sí? Y ver a la persona, al sujeto, como un todo, ¿verdad? Integral, con un entorno, un contexto propio. La siguiente, por favor, y entonces tendríamos un trabajo que le permite tener oportunidades de desarrollo, condiciones de trabajo seguras y saludables, satisfacción, motivación, bienestar, libertad, autonomía, que fue la razón por la que surge este constructo, contribución al desarrollo tanto individual como en equipo, porque también desenvolverte en equipo, ¿verdad? Tener un desenvolvimiento profesional, psicológico, social, poder realizar un trabajo creativo, estable y adecuadamente remunerado, y que el trabajo te permita hacer un sostén económico en un nivel aceptable, ¿verdad? La siguiente, por favor. El día de ayer estaba viendo algunos temas de pobreza y dice que pobreza es cuando no logras ni cubrir el salario mínimo, ¿no? Ya esa es pobreza. O ni siquiera logras tener un ingreso que te permita comprar los productos de la canasta básica, esa es pobreza. Entonces el salario sí es importante, al menos el mínimo. También que pueda permitir relaciones interpersonales, de apoyo, de reconocimiento, oportunidad para usar y desarrollar las capacidades humanas, bienestar físico y psicológico, un trabajo que contribuya al más completo desarrollo del trabajador en el ámbito profesional, personal, familiar y social, un trabajo que es clave para la realización del trabajador, ¿verdad? Y que le ayude mucho a esa parte de preservar su economía y su salud, y que pueda tener un equilibrio entre su trabajo y la vida personal, o la vida familiar, ¿sí? Es decir, la persona no es aislada ni es sola, ¿no? Como se le quería ver allá cuando surge la revolución industrial, ¿no? Se le ve como una cosa más que hay que controlar y vigilar al máximo, y la verdad es que a mí me sigue desmotivando ver empresas que llegas y ya hay cámaras de video donde quiera, ¿no? Y hay controles, ¿no? A ver quién salió, quién entró, quién se movió de su lugar, e incluso hay una empresa que vi que está controlada desde Estados Unidos con cámaras de video para asegurar que la calidad del producto cumpla los requisitos. Y es para garantizar un tipo de certificación. Entonces las cámaras de video están en tiempo real y siempre están conectadas, porque te están revisando, como decía Michel Foucault, te están revisando que tus movimientos, que tus acciones, que tus actividades no cambien, no se muevan, no se salgan del estándar, porque afecta la calidad de la producción. En ese sentido, bueno, la siguiente, por favor. Nos quedaríamos para lo que sería la parte de nuestra propuesta de la definición. Sí coincidimos en que es esa satisfacción de un gran número de necesidades que te lleva a realizar un trabajo de manera más plena y que te da un sostenimiento económico.
Y bueno, ahorita veríamos la medición. En cuanto a la medición, la siguiente, por favor. Bueno, no me voy a detener mucho, aunque aquí están 22 escalas, los resultados de 22 escalas. Los factores más frecuentes son las relaciones interpersonales, la satisfacción laboral, las condiciones y el medio ambiente de trabajo, la seguridad en el trabajo, la compensación por el trabajo. En muchas está esta parte de actitudes y opiniones, la organización del trabajo, el desarrollo personal del trabajador, la formación académica y profesional y el tiempo de trabajo. Son algunos de los puntos más comunes. La siguiente, por favor. La verdad es que no nos vamos a detener en todos, hay bastantes factores en las escalas y bueno, ahí podría haber hasta diferentes propuestas. La siguiente, por favor. Esta es un ejemplo de la estructura de una escala, que son los factores relacionados con el balance trabajo-familia, de SARE, factores sociales en el trabajo, factores económicos en el trabajo y factores relacionados con el contenido del trabajo, y esto nos abre un panorama muy grande. Las siguientes láminas las voy a pasar nada más para a manera de ilustrar, pero son muchas. Yo sí estimo que hay más de 100 escalas, lo estimo así, de ese tamaño. Sí, la siguiente, por favor. Y nos vamos a pasar a la siguiente. Yo le voy a decir a la siguiente, le voy a decir dónde nos detenemos, por favor. La siguiente, la siguiente, la siguiente y hasta ahí, creo que es la anterior, por favor. Aquí tenemos la propuesta de calidad de vida en el trabajo de Walton. Nada más a manera de comentar, vamos a comentar dos esquemas y la propuesta que tenemos. Está esta parte de compensación adecuada y justa, que pudiéramos hablar de un salario digno, dice la OIT, ¿no? Con el trabajo decente, un salario digno. Están también las condiciones de trabajo seguras y saludables, es decir, el entorno de trabajo debe garantizar la seguridad del trabajador y la salud del trabajador. Está la oportunidad inmediata para utilizar y desarrollar las capacidades humanas, donde pueda poner en práctica mis habilidades, ¿verdad? La oportunidad para el crecimiento continuo y la seguridad. Está la integración social dentro de la empresa, está esta parte de reglamentación o normas dentro del trabajo, está el trabajo y la vida familiar, y está la relevancia social de la vida laboral o importancia social de lo que es el trabajo, es decir, que el trabajo también tenga un peso significativo a nivel social. Y la siguiente, por favor. La siguiente, esta es una estructura que hemos tomado como base. La anterior, por favor, la anterior. Son esos los factores, pero esa es la estructura, considerando los factores individuales, los del medio ambiente de trabajo, los de la organización y los del entorno sociolaboral. Entonces, en ese sentido, si nosotros nos vamos a la parte individual, pues podríamos encontrar desde la satisfacción laboral, las expectativas, la motivación, aptitudes, el compromiso y todos aquellos aspectos percibidos dentro de esa calidad de vida. En el medio ambiente de trabajo están las condiciones de trabajo, el diseño ergonómico, la seguridad e higiene, las tecnologías, el análisis de puestos, características y contenidos del trabajo. Y de la organización tenemos lo que es la organización, la estructura, la cultura, que por cierto es una de las materias que tenemos, la cultura. Si voy corriendo, ahí voy. Y en el entorno sociolaboral, que ya son aspectos ya igual de bienestar y sociales dentro del trabajo. Bueno, esto nos lleva a nuestra propuesta, que es donde estamos trabajando. Y sí, la siguiente y la siguiente, por favor. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es integrando los factores a nivel individual que hacen referencia al origen del constructo, que es la satisfacción de las necesidades para lograr un pleno desarrollo,
Están los factores del ambiente de trabajo, en donde tomamos en cuenta las condiciones y el ambiente laboral que permitan garantizar que no haya riesgos y que contribuyan a la salud. Están los factores de la organización y del trabajo, en donde el trabajo finalmente tiene que tener un significado. No necesariamente deba ser un trabajo rutinario o mecánico. Y están los factores del entorno sociolaboral, que de alguna manera es la parte interpersonal y social, que también como personas tenemos una necesidad de pertenecer a un grupo y de interactuar en grupo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la siguiente, por favor. Aquí están los factores, ahora nada más les comento cuáles son los factores. En el nivel individual, en los factores individuales está el equilibrio trabajo-familia. Ahí está el grado en que el trabajo es compatible con los aspectos de la familia. Está la satisfacción con el trabajo, está el desarrollo laboral y o profesional, es decir, que el trabajo te brinde esas posibilidades de desarrollarse. Está la motivación en el trabajo que se ejecuta y está bienestar en el trabajo. Esos son los factores de nivel individual. Los del ambiente, que solo son dos, están condiciones y medio ambiente de trabajo. Incluye la parte del ambiente físico y está la seguridad y salud en el trabajo, que serían los únicos dos factores del ambiente de trabajo que están ligados a las condiciones físicas y a la posibilidad de que no haya riesgos y que contribuya a la salud. Y dentro de los factores de la organización y del trabajo estarían también lo que es el contenido y significado del trabajo, es decir, que el trabajador haga un trabajo que sea significativo, que tenga una retribución adecuada, económica adecuada, autonomía en el trabajo, estabilidad en el trabajo, es decir, que también el trabajo sea estable, porque si no es estable, pues tampoco le da seguridad al trabajador. Está también la participación en la toma de decisiones, que fue el origen del constructo. Y en el ámbito del entorno sociolaboral están lo que son las relaciones interpersonales, la retroalimentación como una necesidad de poder conocer qué hago y cómo hago mi trabajo. Está el apoyo que recibe el trabajador y el reconocimiento que recibe. Un poco para integrar los aspectos sociales de interacción dentro del trabajo, los del trabajo mismo, que aportan un trabajo significativo, los del entorno físico del trabajo, porque pues si es un lugar donde se corren riesgos, no tiene el caso a veces exponerse, y los factores individuales donde el trabajador va a poder desarrollarse o realizar diferentes actividades con una perspectiva, sobre todo de vida laboral. Pues son brevemente, la siguiente por favor, les diría que la calidad de vida en el trabajo es importante para la salud y el bienestar de los trabajadores, es importante para las empresas, sin embargo no quisiera verlo como su única importancia, ¿verdad? Y también es importante porque repercute en la calidad de vida. Ustedes han visto cómo ahora hemos estado muy ligados a mucho estrés, más trabajo, más carga de trabajo, ¿verdad? Y bueno, se requieren muchas investigaciones aquí. Hay que trabajar mucho, hay que agarrar el constructo y hacer cosas, ¿no? Y si, bueno, si alguien no está de acuerdo con esa estructura, porque ya casi todo está armado, pues ahí está abierta la posibilidad de hacer cosas, ¿no? ¿O no? Y bueno, aquí les dejamos la siguiente, unas láminas para reflexión. Sí, yo creo que uno de los retos es medir la calidad de vida en el trabajo, en las organizaciones, saber en qué nivel están, saber en qué nivel está tanto cada trabajador como cada organización. La siguiente, pues la calidad de vida en el trabajo sería nuestra meta, ¿no? ¿O no es esa nuestra meta cuando estamos viendo el burnout y el estrés? O al menos es una de las metas, yo diría que son tres: la salud ocupacional del trabajador, el bienestar en el trabajo y la calidad de vida en el trabajo. Al menos son esas tres nuestras metas, ¿no? La siguiente, por favor. Y pues bueno, ahí les dejo la pregunta, ¿no? ¿Para qué sería? Yo ya les dije tres, pero ¿para qué más sería? Pues todo esto va a redundar finalmente
en tener trabajadores más realizados, más satisfechos, más humanos, ¿no? Miren, un poquito les dejo ahí un comentario que creo que nos hace falta mucho en México. Cuando uno va a Europa, la verdad es que las empresas en Europa sales de trabajar a las 5 de la tarde y después de las 5 las ciudades se mueren y nada más abren los bares y los restaurantes que abren de tarde, noche allá no hay antros tanto, así hay algunas cosas, ¿no? Pero las empresas formales, si entras temprano a las 7, a las 4 puedes estar saliendo de trabajar y ya no regresas. Y trabajas igual de lunes a viernes, o máximo puedes salir a las 5 de la tarde y después hasta las mismas centros comerciales se cierran, ¿no? Pero porque es una política que permite al trabajador tener espacios, igual en Estados Unidos, para llevar una vida personal con más tiempo. No que nosotros en México, ¿qué hacemos? Entramos a las 9, ¿no? Pero sales de tu casa como 7:30. Pero sales, después te vas a comer cerquita, por ahí donde caiga, donde sea, porque hay empresas que ni siquiera te dan el servicio de restaurante, de comida, perdón. De comedor, ¿no? Algunas grandes sí te dan servicio, ¿no? Otras tú llevas tu comida o tú buscas dónde. Y luego ya sales 7 de la noche y llegas a tu casa, ¿a qué hora? A las 9, 10, ¿no? Depende, que si es más lejos, que la noche es más tráfico, es más largo, ¿no? Entonces, el trabajador llega apenas a descansar o a ver sus asuntos personales para venir descansando unas cuantas horas y el día del siguiente es lo mismo. Entonces no tenemos las condiciones, no se nos facilitan, aunque hay empresas que sí lo hacen, ¿no? Tan simple como el horario de trabajo, como nos rompe la vida, ¿no? Y ya ni se diga las condiciones, por eso cuando vayan a trabajar, fíjense bien en dónde trabajan, ¿no? Y aunque uno quisiera trabajar en un mejor lugar, pues a veces las circunstancias te llevan a empresas donde las condiciones son un poco complicadas y complejas, ¿no? Y más aún si le agregas que no te puedes desarrollar, que no puedes crecer, o que no puedes ni siquiera capacitarte o aprender más, ¿no? Entonces, por naturaleza nuestras empresas a veces son complejas. Sin embargo, yo les dejaría ahí la tarea, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo creo que enfocarnos a esto, a lograr lo que es la calidad de vida en el trabajo, a medir el constructo, evaluar, pero lo que sigue después también es importante. ¿Qué se tiene que hacer? Y yo creo que es donde queda mucho por hacer. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a pasar a unos minutitos de preguntas y respuestas. Tenemos tiempo para unas 3 preguntas aproximadamente. Básicamente es en cómo el gobierno mexicano actualmente contribuye o cómo está, pues, no sé, como poniendo la normatividad en cuanto a establecer todas estas calidades de vida del trabajo para los trabajadores, porque finalmente considero que ellos son un aporte, pues, una base fundamental, y de ahí ya me imagino que son las mismas empresas, organizaciones, las que partirían a establecer otros beneficios que ya no están tan normatizados como que el trabajador tenga un voto, pues, por decirlo, o salarios, es un poco más de la organización. Sí, a nivel país no hay una regulación o una reglamentación que cubrir. Son más bien políticas tanto de dependencias de gobierno como de empresas privadas. Y mientras no haya una regla, una norma, seguirá siendo así como es, tan diverso como es muy diverso. Incluso yo diría que en la iniciativa privada es todavía más intenso porque se trabajan 6 días a la semana, no 5. Se trabaja de lunes a sábado, aunque aparentemente sábado es un poquito menos de toda la jornada, como hasta la 1, 2 de la tarde, en lugar de salir hasta las 7 de la noche. Pero realmente si lo vemos como jornada es muy largo, es bastante largo, ¿no? Pero no tenemos normas, no hay nada que lo regule, ¿no? Tendrían que ser solo políticas por ahora, políticas de las empresas o de las instituciones o de las dependencias de gobierno. Si
¿Tienen alguna otra pregunta? Sí. Una parte que me causó mucha curiosidad y es respecto a la parte de la vigilancia y sobre todo que era regulo, castigo, pues hay compañías en donde no se puede, donde no se los trabajadores, la mayoría son obreros, compañías mineras, supermercados, hay muchas compañías que actualmente la industria sobre todo. Entonces, desafortunadamente, no digo que solamente pase con los obreros, pero también pasa donde más se ve que existen muchas irregularidades en cuanto a robos, en cuanto a que entonces las compañías más por tener que hacer un control, porque si llegaste o no llegaste es porque hombre, estás en un supermercado, algunos trabajadores se llevan algunos de los alimentos, o en compañías mineras se llevan el oro, o bueno, lo que sea. Entonces, ¿cómo garantizar esta calidad de vida si de todas maneras se tienen que hacer este tipo de regulaciones? Y de todas maneras el trabajador se va a sentir quizás invadido en su privacidad y que quizás le está faltando respeto pues, por el hecho de que le está revisando. Pero si tienen que hacer esos controles, entonces ¿cómo garantizar que en ese aspecto del control haya una garantía de la calidad de vida del trabajo? Bueno, yo diría que aquí entran muchos factores culturales. Por ejemplo, esta parte de los robos o del no trabajo, ¿no? A veces es a veces demasiado complejo para explicar determinadas situaciones que pudieran estar ligados al salario, al trato, ¿verdad? En donde el trabajador va teniendo una reacción y una respuesta de ese tipo. Alguna ocasión yo he planteado la necesidad de que cambien los horarios de trabajo, y entonces, por eso digo que es cultural. Entonces lo que me han dicho en varios lugares es que es lo siguiente, dicen que si ellos hicieran el horario corrido de 8 a 4 o de 7 a 4 o de 7 a 3, el mexicano es tan creativo que lo que ha habido es que cuando han hecho el horario corrido, el trabajador se busca otro trabajo. En su tiempo libre se busca otro trabajo, y entonces, ¿cómo garantizar la calidad de vida en el trabajo? Si el trabajador a veces no tiene un trabajo, tiene 2, 3, y está en esa búsqueda, ¿no? Entonces, es complejo eso, y por otro lado lo que menciona sobre la reacción del trabajador, pues sí, si el trabajador no se le ofrece un entorno laboral adecuado y de desarrollo, un sueldo adecuado, unas condiciones de trabajo adecuadas, pues sí tiende a hacer algo, que en este caso podrían ser desde evitar el trabajo hasta esta parte de los robos u otras acciones, ¿no? Como simular el trabajo, es decir, estamos ante el mismo problema de fines del siglo XIX, estamos ante el mismo problema. Pero sí, a veces es cultural, esa sería mi respuesta. Si hay alguna otra pregunta, aquí la compañera sí. Bueno, desde su punto de vista, ¿qué tanto afectaría el hecho de que en la mayoría de las organizaciones, como bien dijo el chico, la mayoría son obreros y la producción la buscan tanto en la mañana como en la noche? ¿Qué tanto afecta la calidad de vida del trabajador cuando se les establece un horario nocturno? Y cuando, por ejemplo, ¿no? se les establecen 3 meses y luego a los 3 meses se los vuelven a cambiar en la mañana y luego a los 3 meses en la noche. ¿Cómo afectaría en su calidad de vida? Bueno, allí la parte de los turnos o de los horarios, yo creo que repercute mucho, sobre todo cuando están rotando en diferentes horarios o turnos, sobre todo que tengan el descanso adecuado. Por ejemplo, todas estas empresas de vigilancia y seguridad que están trabajando 24 horas por 24 horas, eso es un cansancio a la larga. Yo incluso estuve haciendo unas entrevistas y me dijeron, es que aquí el que más dura trabajando así es un año y medio, pero más no dura, porque es un agotamiento muy severo, un desgaste muy severo, ¿no? Entonces, claro que sí repercute, ¿no? Y repercute si le estás cambiando hoy en la mañana, hoy en la tarde, mañana en la noche, mañana en la mañana, o le estás cambiando porque la persona no permite planear su vida.
pero por otro lado las empresas lo hacen porque necesitan personal para los diferentes turnos. Lo ideal sería es que atendieran a las preferencias o necesidades que tiene el trabajador, y si él prefiere la tarde, pues será la tarde, ¿no? Pero sí, en general debería de ser la mañana, ¿no? Pero imagínate un hospital donde nada más hubiera servicio la mañana, ¿no? ¿Y qué hacemos con todos los demás horarios? Sin embargo, los horarios se tendrían que diseñar de tal manera que pudieran tener los espacios de descanso, de recuperación adecuados. Esto de 24 y 24, que la verdad es muy cansado, ¿no? Estos tipos de horarios, ¿no? Habría que buscar esos espacios de descanso adecuados entre cada jornada. Sí. Bueno, de acuerdo. Ahora vamos a entregar a la Facultad de Psicología de la UNAM, a través de la División de Estudios Profesionales, la constancia a la doctora Juana Patlán Pérez. Les pido por favor un fuerte aplauso para ella.